Hola, mi nombre es José Luis Perea, soy el responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de ATA. En el año 2015, más de 12.000 autónomos sufrieron un accidente, 17 de ellos perdieron la vida tristemente trabajando. Y eso que solo se computan aquellos autónomos que tienen cubiertas las contingencias profesionales, 1 de cada 5. Es decir, si multiplicáramos estos datos progresivamente, tendríamos una siniestralidad bastante preocupante en nuestro colectivo. Por ello, hemos elaborado un vídeo gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que te muestra la importancia que tiene tener cubiertas las contingencias profesionales. Cotizar por accidente de trabajo y enfermedad profesional debe ser la primera medida preventiva de los trabajadores autónomos. No hay nada más importante que tu propia vida. Espero que te gusten. Como hemos anticipado, estos datos se extraen entre los autónomos que cotizan por accidente de trabajo y enfermedad profesional, siendo solo en 3 comunidades autónomas en las que no se contabilizaron accidentes mortales. Si hacemos la distribución de los 12.016 accidentes laborales por sector de actividad, nos encontramos que las actividades con mayor siniestralidad son agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con los mismos, con 2.896 accidentes, construcción especializada, 1.694 accidentes, comercio al por menor, 857 accidentes, transporte terrestre, 863 accidentes, construcción de edificios, 692 accidentes y servicios de comida y bebidas con 692 accidentes. Fue el sector de la agricultura el más castigado en 2015, ya que de los 249 accidentes graves sufridos por los autónomos, 103 corresponden a actividades relacionadas con el sector, concentrándose en este sector 5 de los 17 autónomos fallecidos en 2015. En el caso de la siniestralidad por género y edad, el 32,06% de los accidentes laborales ocurridos en el colectivo están ocasionados por autónomos comprendidos entre 35 y 44 años de edad, seguido de cerca por el tramo de edad de 45 a 54, con el 29,49%. Sumando ambos tramos, nos encontramos que prácticamente 6 de cada 10 autónomos accidentados tienen entre 35 y 54 años. En relación con el sexo de los accidentados, en los autónomos son los hombres con edad comprendida entre 35 y 44 años los que mayor porcentaje de accidentes ofrecen, un 33,09%, mientras que a partir de los 45 años son las mujeres quienes ofrecen mayor siniestralidad, 30,34%. En los asalariados los datos son muy similares. Las lesiones más frecuentes sufridas por los autónomos son de tipo musculoesquelético, tanto en los miembros inferiores como en la espalda, y son causadas principalmente por sobreesfuerzos físicos, golpes y caídas. Así, los esguinces y torceduras afectaron al 23,9% de los autónomos accidentados, que tenían las contingencias profesionales cubiertas. A estas le siguen las dislocaciones y distensiones, 15,2%, lesiones superficiales y cuerpos extraños en los ojos, 12,2%, fracturas, 11,2%, heridas abiertas, 9,6% y otro tipo de lesiones con el 27,9%. Por otro lado, respecto al momento de producirse, hemos de indicar que nuestros accidentes de trabajo se suelen producir en la franja horaria que va de las 10 a las 12 de la mañana. Estos datos también son similares en los trabajadores asalariados. Comparativamente, los autónomos presentan una mayor siniestralidad en torno a las 10 de la mañana, registrando en esta hora el pico más alto de siniestralidad, un 14,5%. Finalmente, y respecto al lugar, debemos conocer que la mayoría de los siniestros se producen en nuestro propio centro de trabajo, pero también ocurren, aunque en mucha menor medida, cuando nos desplazamos a realizar un trabajo, accidente en misión, o trabajando en otros centros de trabajo. Si trazáramos un perfil del autónomo, resultaría que la mayor siniestralidad de los autónomos recae en hombres de edad comprendida entre los 35 y 44 años, que trabajan en el sector de la agricultura o la construcción. El diagnóstico de los accidentes es de grado leve y producido por esguinces y torceduras, mayoritariamente en la pierna, incluida la rodilla. La forma más habitual son los sobreesfuerzos y los golpes resultado de una caída. Conocidos los datos de siniestralidad en nuestro colectivo, así como las causas y tipologías de los accidentes laborales en los trabajadores autónomos, vamos a entrar en materia para conocer más detenidamente qué es la cobertura profesional y qué prestaciones y coberturas nos ofrece. Desde 1996, el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos establece la prestación de incapacidad temporal derivada de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Concretamente, es el Real Decreto 84/1996 por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, donde se establece dicha cotización. Anteriormente, este derecho existía para el trabajador autónomo, pero no venía especificada la cobertura de accidente de trabajo y enfermedad profesional como tal,
sino que se equiparaba a una incapacidad laboral sin tener en cuenta el origen, es decir, si provenía de accidente o no laboral. Posteriormente, ya en el 2013 y a través del Real Decreto 1273/2003, se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores autónomos y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los mismos. Se entenderá como accidente de trabajo el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación del régimen especial. A tal efecto, la normativa actual establece taxativamente que tendrán la consideración de accidente de trabajo los acaecidos en actos de salvamento y otros de naturaleza análoga, cuando uno y otros tengan conexión con el trabajo. Las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo cuando se pruebe la conexión con el trabajo realizado por cuenta propia. En este apartado debemos incluir también los denominados accidentes in misión, que son los accidentes de tráfico que se producen cuando nos desplazamos para realizar un trabajo. Las enfermedades que contagia el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución de aquel y no estén incluidas en el catálogo de enfermedades profesionales. Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico, determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en el que se haya situado el paciente para su curación. No tendrán la consideración de accidentes de trabajo en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos los que sufran en el trabajo al ir o al volver del lugar del trabajo y que son denominados accidentes in itinere, los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza por ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún caso se considera fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. Los que sean debidos al dolor o a imprudencia temeraria del trabajador. No impedirá la calificación de un accidente como accidente de trabajo la concurrencia de la culpabilidad civil o criminal de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo. Llegados a este punto y una vez que ya conocemos que se considera accidente de trabajo y lo que no es, debemos de saber cómo nos protege nuestro sistema de seguridad social. Este sistema estructura su acción protectora de manera distinta, diferenciando entre contingencias comunes, protegen sobre la enfermedad común y el accidente no laboral. Contingencias profesionales, protegen de una enfermedad profesional y un accidente de trabajo. En este caso nos interesa conocer las contingencias profesionales, aquellas que nos dan cobertura frente a un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Por cierto, antes de continuar, ¿sabemos lo que es una enfermedad profesional? La enfermedad profesional se define como el daño, la patología médica o traumática contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia o ajena, siempre y cuando se encuentre recogida en los cuadros de enfermedades profesionales regulados normativamente por el Real Decreto 1299/2006. Se necesitan 3 elementos para constituir una enfermedad profesional. Una patología contraída a causa del trabajo que realizamos, resultante de cualquiera de las actividades listadas en el cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006 y consecuencia de la acción de elementos o sustancias previstos expresamente en esta norma para la misma. Así pues, tanto la protección en caso de accidente de trabajo como de enfermedad profesional se engloba en lo que denominamos contingencia profesional, y que cubre la situación en que se encuentra un trabajador autónomo que por alguna de las 2 causas anteriores está imposibilitado temporalmente para trabajar, precisando asistencia sanitaria. ¿Qué prestaciones incluye la incapacidad temporal por contingencias profesionales? Todas las prestaciones, tanto asistenciales como económicas, son responsabilidad de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, con la que hayamos concertado la cobertura. Prestaciones médicas, medicina general, especialidades, tratamiento médico-quirúrgico y técnicas de cirugía plástica y reparadora. Prestaciones farmacéuticas, medicamentos no excluidos legalmente, se dispensan de forma gratuita. Prestación económica por incapacidad temporal. Indemnizaciones por lesiones, permanentes no invalidantes.
Prestación económica por incapacidad permanente en sus diversos grados: parcial, total y total cualificada, absoluta, gran invalidez. Prestaciones por muerte y supervivencia. Subsidio por riesgo durante el embarazo y lactancia. Como podemos observar, las prestaciones tanto económicas como de asistencia que nos ofrecen esta cobertura son muy importantes y sin duda garantizan nuestra protección durante el tiempo que estemos de baja, así como una más rápida recuperación para poder volver a nuestros negocios. Opción de cobertura. La cotización por este tipo de cobertura en el trabajador autónomo es de carácter voluntario, para todos excepto para dos supuestos: trabajadores autónomos económicamente dependientes, conocido como TRADES, y que son aquellos cuya facturación depende de un solo cliente en al menos 75% de la misma. Aquellos que estén obligados a formalizar su cobertura por desempeñar una actividad profesional con un elevado riesgo de siniestrabilidad, pendiente aún de definición reglamentaria. ¿Dónde se soluciona? Como prestación que es de carácter voluntario, para que un autónomo que no esté obligado a cotizar por esta prestación quiera incluirla en la acción protectora de la Seguridad Social, debe solicitarlo a la Seguridad Social en el plazo que reglamentariamente se establece, hasta septiembre de cada año, teniendo efectos en enero del año siguiente. ¿Quién gestiona la cobertura de accidente de trabajo y enfermedad profesional del trabajador autónomo? Las entidades gestoras de la incapacidad temporal por contingencias profesionales son las mutuas de accidente de trabajo. En los supuestos de la existencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, el trabajador autónomo tiene que notificar el hecho a la mutua con la que tenga concertado este servicio. No es inválida al trabajador autónomo para que pueda recurrir a la sanidad pública. Cotización por contingencias profesionales. La cotización por esta prestación se calcula mediante la tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, recogida en normativa. Este tipo adicional varía en función de la ocupación y situación de cada trabajador, por lo que existen diferentes tarifas de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, dependiendo de la actividad que se realice, ya que unas son más peligrosas que otras y, lógicamente, a mayor peligrosidad, mayor cotización. Veamos dos ejemplos de dos sectores muy distintos en cuanto a la peligrosidad y siniestrabilidad. Condiciones de acceso a las prestaciones. Será requisito imprescindible para el reconocimiento y abono de las prestaciones que los interesados estén afiliados y en situación de alta o asimilada y que se hallen al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. ¿Cuánto se cobra si tenemos un accidente de trabajo o una enfermedad profesional? Si el trabajador autónomo sufre un accidente de trabajo o padece una enfermedad profesional cuando está de baja médica, recibirá una prestación económica del 75% de su base reguladora desde el primer día, si tiene en cuenta la base de cotización del mes anterior a la baja. ¿Cuándo se empieza a cobrar la prestación por incapacidad temporal en caso de baja? A partir del día siguiente de la baja. ¿Cuánto tiempo se puede cobrar la prestación? La duración máxima es de 365 días, prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que el paciente puede ser dado de alta médica. Ventajas de cotizar por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Son muchas las ventajas que tiene un trabajador autónomo por cotizar por contingencias profesionales, pero las más importantes son las siguientes. La primera es la cuantía que percibe por los días que éste esté de baja. Como hemos comentado antes, si el trabajador autónomo sufre un accidente de trabajo o padece una enfermedad profesional, cuando está de baja médica recibirá una prestación económica del 75% de su base reguladora desde el primer día de la base de cotización del mes anterior a la baja. La segunda ventaja que tendría es el acceso a los médicos privados de la mutua de accidentes de trabajo con la que tuviera concertada la cobertura durante la baja médica, en todo lo referente a la asistencia sanitaria, asistencia en urgencias en los centros de la mutua propios y clínicas y hospitales concertados, asistencias médicas sucesivas en los centros de la mutua propios y clínicas y hospitales concertados, pruebas diagnósticas, consultas con médicos especialistas, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y rehabilitación. La tercera ventaja es el caso de incapacidad permanente, pensión de viudedad y orfandad si correspondiera, puesto que para el cálculo de la prestación se tomarían las bases de cotización de los últimos 12 meses. En el caso de no tener cubierta la prestación, se tomarían los últimos 96 meses cotizados por enfermedad o 24 meses por accidente como norma general.
Otra ventaja es la incapacidad permanente parcial. Se considera incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 50% de su rendimiento normal para dicha profesión sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de aquella. La prestación consiste en una indemnización de tanto alzado. La cuantía de la indemnización es igual a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo del subsidio de incapacidad temporal del que se deriva la incapacidad permanente. Si deriva de enfermedad común o accidente no laboral, no se protege. Si deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, sí se protege. Por último, si el trabajador autónomo cotiza por contingencias profesionales y además desea cotizar por cese de actividad, se le reducirá en un 0,5% la cotización por contingencias comunes. Además, puesto que son las mutuas de accidentes de trabajo quienes gestionan esta cobertura, dentro de sus servicios ofrecen una serie de ventajas especiales para estos casos, dependiendo de cada mutua, a través de las denominadas prestaciones especiales. Apoyo psicosocial al accidentado y a su entorno familiar. Gestión con pacientes hospitalizados, visitas, coordinación, planificación de alta hospitalaria. Programa de reinserción social laboral para trabajadores incapacitados o en situación de riesgo de exclusión social. Coordinación con otros servicios especializados. Gestión de servicio de ayuda a domicilio para pacientes que presentan limitaciones para la realización de todas o algunas actividades básicas de la vida diaria. Gestión, apoyo psicológico para las familias de trabajadores fallecidos o con pronóstico grave. Asesoramiento y tramitación de ayudas para mejorar la calidad de vida. Adaptación vivienda, adaptación vehículo, material de ayuda técnico o material ortoprotésico. Valoración y tramitación de ayudas económicas ante situaciones de necesidad en el núcleo familiar del trabajador accidentado. Valoración y tramitación de otras ayudas en función de la necesidad detectada. Información o orientación sobre otros recursos disponibles, públicos y privados. Incluso algunas mutuas establecen ayudas económicas para aquellos autónomos que no pueden atender su negocio y tienen la necesidad de contratar a alguien que los sustituya a fin de que no peligre la viabilidad del negocio. Como podemos ver, son muchas las ventajas que tiene para el autónomo la cobertura por accidente de trabajo y enfermedad profesional, contingencia profesional, ya que en nuestro caso no solo supone una ayuda económica, sino también la aceleración de nuestra recuperación a través de asistencia sanitaria especializada, lo que sin duda nos permitirá volver pronto a tomar las riendas de nuestro negocio. Por un poco más recibimos mucho. Como sabes, la seguridad en nuestro lugar de trabajo no es solo cosa nuestra, y la colaboración de los organismos oficiales y ATA es fundamental para ayudarnos en nuestro día a día. De esta forma, desde el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo han desarrollado la web prevención10.es, donde puedes encontrar la herramienta preventiva Autopreven y la evaluativa Evalúate. Ambas herramientas buscan que puedas conocer y analizar los posibles riesgos laborales inherentes a tu actividad, así como las obligaciones que tienes que cumplir. En este sentido, Autopreven está diseñada para autónomos sin trabajadores y con ella podemos conocer los riesgos laborales asociados a nuestra actividad y cómo prevenirlos, cumplir con los deberes de cooperación, información e instrucción cuando en un mismo centro de trabajo nos encontramos con otros trabajadores o autónomos, cumplir con los deberes de cooperación, información e instrucción cuando usted ejecute su actividad profesional en locales o centros de trabajo de otras empresas. Esta herramienta puedes utilizarla las veces que necesites, para cada situación concreta que se te presente durante tu actividad profesional, cumpliendo así con la obligación de informar a las empresas o trabajadores autónomos con los que concurras, pudiendo obtener los documentos e información adicional que necesites. La herramienta es sencilla de utilizar y proporciona una evaluación real sobre tu negocio perfectamente comprensible, que te permitirá identificar las deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, así como las medidas preventivas que te ayudarán a corregirlas. Además, puedes usar la plataforma de forma anónima, como usuario invitado, sin guardar los documentos generados en la misma, pero sí imprimirlos o almacenar una copia en tu propio ordenador. También debes de saber que un autónomo sin trabajadores, que no es contratado o subcontratado por otra empresa, no tiene obligaciones en materia de prevención, pero sí tiene que coordinar las actividades cuando se encuentra con otras empresas. Por ello, el uso de esta herramienta es muy útil, puesto que de forma gratuita tenemos una evaluación de riesgos y los documentos que hay que facilitarles a otros autónomos o empresas que tienen vinculación contigo, dado que al existir obligaciones legales también se nos puede sancionar si no lo hacemos. Además de Autopreven, en la página web encontramos también Evalúate. Esta herramienta le facilitará, en el caso de tener trabajadores a su cargo, la realización de evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de su empresa, la elaboración del preceptivo plan de prevención de riesgos laborales,
los trámites para notificar a la autoridad laboral la exención de auditoría de su sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. En definitiva, Evalúate te ayudará de forma gratuita a integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de tu empresa, lo que aumentará tu productividad. Finalmente, en la web prevenciondias.es puedes encontrar también Instrúyete, que te permitirá formarte para asumir la actividad preventiva en tu empresa, y el teléfono Stop Riesgos Laborales 901 25 50 50, en el cual el propio Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo responderá a las dudas que te puedan surgir en materia preventiva.